vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que consiste en conectar desde Python a MySQL. El detalle está que si nosotros nos vamos a la documentación de Python, aquí en toda la documentación no vamos a encontrar nada para manejar bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y eso sucede en la gran mayoría de lenguajes de programación. En la documentación, con algo específico, por ejemplo, quiero trabajar Python con MySQL, no lo voy a encontrar, al menos en la documentación oficial, salvo que exista ahí un convenio, una alianza, ¿no? En el lenguaje de programación, la documentación con la base de datos. Normalmente eso se va a encontrar en la documentación de la base de datos. Puede ser. Vamos a ver, Python, no, y acá está, mire, en el sitio web dev.mysql.com, o sea, en la página de desarrolladores para MySQL, aquí vamos a encontrar cómo conectar MySQL usando un conector de Python, ¿no? El conector de Python. Ok, entonces por aquí vamos a buscar, acá está, cómo instalar el conector de Python. Para instalar este módulo o esta librería dentro de las librerías, para poder yo trabajar con este conector, tiene un administrador de paquetes o módulos, así como en Node.js, para los que conocen Node, existe npm para administrar los paquetes. En Python existe PIP, ¿no? Que es un paquete que nos permite, digamos, instalar este tipo de paquetes o módulos de externos o de terceros, digamos, que luego se integran al lenguaje. Lo primero que vamos a hacer es eso. Voy a irme a la terminal de comandos, PowerShell. Voy a ejecutar como administrador para no tener problemas. Ahí está. Yo escribo acá Python -- version. Ya me dice que es la 3.10, ¿no? Limpio la pantalla. No olviden que para limpiar pantalla de la terminal en Windows es CLS, ¿no? Por ejemplo, yo hago un dir acá. Me muestra todos los escritorios. No, hago CLS, se limpia la pantalla. O también puedo hacer con clear. Aunque los dos comandos. Clear normalmente es un comando que se usa en Linux, pero que Windows también ya lo ha heredado, ¿no? También lo integra. Entonces, para no tener problemas, voy a irme a la carpeta de instalación de Python. Creo que tengo instalado Python. Recuerde cuando vimos en las primeras sesiones de este curso en C, ¿no? Voy a hacer un dir en la carpeta C y aquí pueden ver que tengo una carpeta Python. cd Python, un dir, ahí está Python 3.10, hago un dir, acá está PIP y acá está PIP3, que es, digamos, que es la última versión. Entonces hay que hacer lo que nos dice acá la documentación de MySQL, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es quiero ver si PIP lo puede ejecutar desde cualquier parte. Me dice no se reconoce. Entonces voy a irme a, estaba dentro de script. No, ahí está. PIP3 MySQL Connector Python. Ejecutamos. Creo que lo puse mal. A ver. Faltó la palabrita install. Ahí pueden ver que descarga el paquete, está instalando y listo. O me dice instalación de MySQL Connector Python. Ya está. Entonces ya está instalado en nuestro sistema. O sea, ya lo puedo utilizar como un módulo externo para mis aplicaciones con Python, ¿no? Entonces, vamos a probar ello. Voy a irme al proyecto que hemos estado trabajando y aquí hoy he creado una carpeta que dice MySQL. Ok, entonces aquí voy a crear un nuevo archivo y le vamos a llamar, lo voy a llamar prueba por ahora, ¿no? Para la sesión de hoy lo vamos a llamar prueba porque lo primero que quiero hacer es probar y conocer cómo trabajamos Python hacia MySQL. Ok, entonces vamos a irnos a la documentación. Y aquí como tengo el conector, cómo instalo el conector, acá, cómo conecto el conector. Acá algunos parámetros que vamos a necesitar para conectar. Y aquí viene el otro detalle que hay que tener en cuenta. Voy a irme a la base de datos, ¿no?
abro Workbench y aquí en Workbench voy a irme a administración y aquí tengo usuarios y privilegios. Entro aquí y aquí están los usuarios que se han creado cuando instalamos MySQL, ¿ok? Pero yo voy a crearme un nuevo usuario para trabajar esta conexión desde Python. Para ello hay un botón que dice acá agregar cuenta. Hago clic ahí, pongo un usuario, voy a poner GRVA, que son mis iniciales, Grover Vázquez. Tipo de autenticación le voy a poner caching sh2 password. Este valor es muy importante ya que aquí le indicamos desde qué máquinas se van a poder conectar a la base de datos, en este caso este usuario. O sea, si está con el símbolo de porcentaje, quiere decir que este usuario se puede conectar desde cualquier máquina, o sea, desde cualquier lugar, desde cualquier sitio, se va a poder conectar. Pero en este caso, yo solo quiero que se conecte de forma local. Si se dan cuenta, miren, los otros usuarios, incluso el root dice localhost. Bueno, el root sí es recomendable que siempre esté en localhost. ¿Por qué? Porque siempre se debe administrar la base de datos desde una sola máquina. Entonces yo también le voy a poner localhost para este usuario y le vamos a poner una contraseña. Le voy a poner del 1 al 8 y al final pongo un asterisco. Lo mismo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y al final ponemos un asterisco. Y le vamos a dar aplicar. ¿Ok? Vamos a aplicar. Y como pueden ver, se ha creado ya el usuario. Ahora, ahí no termina este proceso. El siguiente paso sería asignarle privilegios a ese usuario al esquema, en este caso a la base de datos. Como vamos a trabajar con la base de datos MoviesDB, lo que voy a hacer es, en este mismo usuario, irme aquí a esta pestaña que dice privilegios de esquema y le voy a decir agregar entrada. Seleccionamos el esquema MoviesDB, la base de datos MoviesDB, voy a decir OK y aquí incluso yo lo puedo personalizar aún más. Aquí puedo seleccionar qué cosa va a hacer este usuario sobre los objetos de la base de datos. Como estamos haciendo prueba, le voy a decir select all, que seleccione todo y le decimos aplicar. Listo. Quiere decir que este usuario puede hacer de todo en esta base de datos. ¿Okay? Puede consultar, puede modificar, puede eliminar, puede crear tablas temporales, crear vistas. Ya puede hacer de todo. Bien. Listo. Ya hemos logrado implementar el usuario. Ahora con esto ya podemos trabajar. Cerrar esta pestaña. Voy nuevamente al esquema. Y volvemos a la documentación, ¿no? Necesitamos todos estos datos, miren, para trabajar con este conector, ¿no? Necesito el usuario, la base de datos. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Y en mi archivo, lo primero que vamos a hacer es importar. Import. Como pueden ver, ahí está ya MySQL.connector. Pueden ver que ya lo reconoce. ¿Por qué? Porque ya Python identificó que tiene el módulo integrado, ¿no? Este módulo externo ya está integrado. Entonces el primer paso sería importar. Ya tengo importado la librería. El siguiente paso sería crearme una variable que se llame, por ejemplo, db. ¿Ya? Nada más. Le voy a poner mydb, ¿ya? Mydb, no MySQL, mydb, mi base de datos. Y aquí vamos a llamar a mysql.connector.connect. ¿Ya? Esta función connect tiene unos argumentos, como pueden ver. Y uno de los argumentos que yo le voy a pasar es, por ejemplo, el host. Localhost. El siguiente argumento es el usuario, user. Se dan cuenta que lo estamos pasando como una especie de tupla, ¿no? User, y le voy a mandar el usuario que hemos creado, GRBA. Luego le voy a mandar el password. Habían puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, asterisco. Luego le voy a mandar la base de datos, database. Y la base de datos se llama movies. Recuerde, MoviesDB. Listo. Entonces ya tenemos los parámetros necesarios o lo que necesitamos para conectarnos a la base de datos. ¿Y cómo yo sé si me he conectado?
para eso vamos a definir un cursor. Aquí me está dando un error. Dice como que no estaba cerrado. ¿Todo está bien? ¿O tengo que poner todo de largo? Como que ahí sí. Ahí sí no me sale el error. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahí tenemos los datos para conectarnos a MySQL. Les voy a crear un cursor. Y le voy a decir, por ejemplo, mydb.cursor. Un cursor normalmente es una variable que apunta sobre los datos que va a trabajar esta conexión. ¿Cuál conexión? Esta conexión. Entonces, ese es un cursor. Y sobre este cursor vamos a hacer ya ciertas operaciones. Le vamos a mandar una instrucción SQL. Ya vimos cómo hacer un select, cómo hacer un insert. Esa es una instrucción SQL. Y esa instrucción SQL lo vamos a enviar a este cursor. Pero hay formas de hacerlo. O sea, enviar un select no es lo mismo que enviar un insert. ¿Ya? Un insert normalmente va a tener argumentos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta aquí. Entonces, voy a hacer, vamos a hacer un select. ¿Ya? Voy a poner comentarios. Seleccionar datos. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir un SQL. ¿Ya? Una variable SQL es igual. Y vamos a llamarle de esta forma. Select asterisco from actors. ¿No? Sí, actors. Ordenados. Order by por actor ID. ¿No? Ahí está. Actor ID. Perfecto. Entonces ya tengo ahí la variable SQL. Luego voy a llamar a cursor. Cursor.execute. O sea que ejecute. ¿Y qué cosa va a ejecutar? El SQL que hemos creado hace un momento. Luego, ya ese resultado de esa ejecución ya lo tiene el cursor. O sea, el cursor ya apuntó y ya tiene en memoria, digamos, ese resultado, ¿no? Que en este caso serían todos los datos de la tabla actors. Pero ¿qué necesito para mostrarlo? Necesito guardarlo en una variable. Eso voy a mandar aquí a una variable que diga result es igual a cursor. Y para eso vamos a utilizar una función que significa traer, que es fetch. Y acá tenemos varias opciones, ¿no? Primero fetch all, que es traerme todo. Y ya está. Y vamos a imprimir. Print result. Guardamos esto. Y vamos a probar. Entonces, para probar voy a abrir mi terminal. Y voy a irme al escritorio. De users. Creo que en el escritorio es donde, repito, donde estoy trabajando. cd grover desktop. Ahí está, curso Python, MySQL, clear, ls, ahí está, prueba.py. También pueden poner dir, ¿ya? No se preocupen con dir. Entonces voy a llamar a Python prueba.py. Ejecuto y ahí pueden ver que me ha traído los datos de la base de datos. Y lo trae en una lista y dentro de esa lista tenemos tuplas, se dan cuenta, ¿no? Entonces miren, el primero que me trae está ordenado de forma ascendente, ¿no? Por actor ID. A ver, yo ejecuto aquí en mi MySQL Workbench esto 50 Yash 1986 50 Yash 1986, ¿no? Acá pueden ver. Luego tengo 51 Sanjay Duk 1959 51 Sanjay Duk 1959. Entonces, como pueden ver, ya tengo el select. Tengo los datos y ya los tengo de una forma sencilla con Python. O
O sea, ya hice que Python se conectara y seleccione datos. Entonces, yo voy al temario del día de hoy. Es bien sencillo, ¿no? Se han dado cuenta, es bien fácil. Okay, y OK. Ya hicimos conexión y ya hicimos consulta de datos. Pero antes de eso, no olviden que también instalamos el módulo de MySQL o la librería MySQL para que pueda trabajar Python sin problemas. Vamos a insertar un dato. A ver, aquí teníamos este insert que hicimos la sesión pasada, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Abro mi Visual Studio. Entonces, de seleccionar datos, voy a comentar. Insertar datos. ¿Ya? Entonces, insertar datos es distinto. Igual vamos a hacer un SQL. Insert into actors. ¿Qué campos tiene actors? Ustedes recuerdan, tiene actor ID, tiene name, coma, ya, name, también tiene beer year, y con qué valores. Aquí viene el detalle. Vamos a irnos a la documentación de MySQL. Por aquí vamos a buscar, por ejemplo, tutoriales, ejemplos de código, insertar datos, ¿no? Aquí pueden ver, tengo un insert y luego en los values, miren, voy a hacer un poco más grande esto. Ahí está. En los values se envían $S, $S, que son los argumentos o los valores que va a tener estos campos, digamos, para que se ingrese. Y luego, eso voy a crear luego una tupla. Y en esa tupla van a ir los datos que vamos a insertar. Y tiene que ir en ese orden, chicos. Se den cuenta. El primer S sería el first name, aquí en este caso, ¿no? Que sería este. El siguiente sería last name, que sería este valor. Entonces, tomando ese ejemplo, acá tengo yo 3 valores. Entonces voy a hacer porcentaje S, coma, porcentaje S, coma, S. Voy a insertar 3 valores. Entonces, hasta ahí ya tengo mi SQL armado. El siguiente es armar los valores. Entonces voy a poner acá, valores es igual, y creamos la tupla. No voy a meter los mismos valores que probamos ese día. Estos 3. Copio. Pego y ahí está. Vamos a insertar 45, mi nombre y el año 1980. Listo. Una vez hecho esto, entonces ya tengo el SQL, ya tengo los valores, hago el cursor, execute, pero aquí varía. Vamos a enviarle el SQL y también le voy a enviar los valores. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, hasta ahí, digamos, lo que hicimos fue decirle al conector de MySQL, conéctate, ejecuta esto, pero todavía no lo refresques en la base de datos. Para hacer la ejecución, vamos a hacer lo siguiente. Cursor, no. Ahí sí, creo que es con la variable MyDB. Entonces, MyDB punto commit. Con esta función le vamos a decir que recién se ejecuta. Y lo que voy a hacer acá es hacer un print. Vamos a llamar al cursor punto round count para saber cuántas filas se han afectado. ¿Ya? Esta es una propiedad que tiene este cursor donde nos dice cuántas filas fueron afectadas en la última instrucción SQL. En este caso, como yo estoy haciendo un insert, debería salirme un valor de 1, ¿no? Porque estoy haciendo la inserción de un registro. Entonces probamos. Vamos. Voy a mi terminal. Limpio la pantalla. Ejecuto. Y me hace 1, miren. 1. Entonces, si yo me voy al MySQL Workbench, mira, hace un momento hicimos el select
Empezaba desde 50 con Yash. Ahora si yo hago el select, ¿quién está acá? 45, Grover 1980. El registro que acabamos de insertar desde Python. Ya se insertó en la tablita, en la base de datos. Bien, perfecto. Así de sencillo, hacemos un insert, ¿no? Vamos con el siguiente. Voy acá. Insert, ya está. Ok. Vamos ahora a actualizar datos. ¿Cómo actualizamos datos? Para actualizar datos, today. Y vamos a cambiar este mismo valor, ¿ya? Este mismo registro. Grover Vázquez. Y nos vamos a valer del Actor ID, que es el identificador que nos permite saber qué campo o qué registro, perdón, vamos a actualizar. ¿Y cuál es el campo que vamos a actualizar? Se indica aquí en SEP. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos al MySQL, perdón, nos vamos al Visual Studio Code y todo esto lo vamos a comentar. No se olviden que todo esto, este código lo van a tener o lo tienen en nuestro GitHub. Actualizar datos. ¿Ya? Hacemos casi el mismo proceso, solo que ahora utilizamos Update Actors, SEP, y aquí va a ir el valor que vamos a actualizar. En este caso, dólares. Okay. Where, para indicar cuál va a ser el registro que vamos a actualizar, tiene que haber una condición. Porque si yo no pongo el where, se va a actualizar todos los registros de la tabla. Y es Actor ID 45, ¿no? Es igual a, le voy a poner también $S. Entonces aquí vamos a crear los valores, igual una tupla, el cual le vamos a mandar el primer valor, que sería, que voy a cambiar el nombre, ¿no? Actor sec, miren, name me faltó poner acá, entonces el nombre sería Grover, porque actualmente está solo con Grover, miren, ¿no? Solo dice Grover, le vamos a cambiar por Grover Vázquez. Ok, el siguiente valor sería el ID que quiero modificar, que sería el 45, para que no se modifique el resto. Hacemos lo mismo, cursor.execute, mando el SQL y también mando valores. Perfecto, todo chévere hasta ahí. Hacemos la misma jugada de hace un momento, mydb.commit, sin eso no va a funcionar, mejor dicho, no se va a reflejar la instrucción o el execute, y luego hago un print de cursor.runCode. Vamos, entonces se debería hacer este update. Este registro debería cambiar el nombre de Grover a Grover Vázquez. Le voy a cambiar, voy a poner Pablo Vázquez, para que vean ustedes que cambia todo. Okay. Vamos a nuestro terminal, damos nuevamente esto, igual, un registro afectado, vamos a hacer el select, Pablo Vázquez, se cambió Grover por Pablo Vázquez, entonces ya se hizo la actualización. Sencillo, ¿se dan cuenta? Bien práctico, ¿no? Y viene la eliminación de datos. Vamos a eliminar ese registro que hemos creado y que hemos actualizado. Repito, cuando hacemos actualizaciones y eliminación de registros de una tabla en una base de datos, siempre hay que tener en cuenta este dato, señores, ya el where, la condición. Yo me olvido de poner la condición, reventamos, ¿no? Se borra toda la tabla o se cambian todos los registros, ¿ya? Por eso normalmente a veces en empresas, ambientes de producción real, lo que manejan ahora por buena práctica, digamos, para evitar este tipo de errores, es utilizar estados, no cambiar los estados nada más, sino cambiar, ¿no? Pero bien, vamos a hacer un delete. Hacemos el mismo proceso, vamos a
Comentamos también todo esto. No tener problemas con el delete. Y hacemos lo mismo. SQL es igual a delete from actors where actor ID es igual a porcentaje S, que sería el valor del ID que queremos eliminar. Ahora, luego definimos values, ¿no? Values, pero fíjese bien, aquí sería necesario enviar, voy a poner valores, sería necesario enviar varios valores, o sea, toda una tupla, si solo tengo un solo parámetro values, ¿no? Como algunos pueden decir, no es necesario, vamos a probar. En realidad, sí me va a dar un error porque no funciona así, pero para que ustedes puedan verificar, miren, le vamos a dejar así en valores y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Cursor.execute, mandamos el SQL y mandamos los valores. Luego, mydb.commit para saber si se ha hecho efectivo. Vamos a probar. Vamos a nuestra consola. Ejecuto. Error. A ver. ¿Ves? Hay un problema en los parámetros. Me dice. En la línea 36, justo por acá. Acá. Lo que pasa es que esto no puede ir de esta forma. Siempre va como tupla. ¿Ya? Entonces, le mando como tupla. Puede ir así. Vamos a probar. Y me vuelve a dar el mismo error. Lo que pasa es que siempre, así tengo un valor, después de ese valor tiene que ir una coma. Sobre todo cuando manejamos un solo valor, ¿ya? Y el resto lo dejamos en blanco, ¿ya? Es como que hay un valor aquí, que es un espacio en blanco, pero al no encontrar Python dónde más reemplazarlo, no lo reemplaza. Es así como funciona este detalle. Y esto lo hace por sintaxis, ¿no? Porque así se ha definido esta función. Bien, entonces ahora sí probamos. Vamos a probar. Voy a limpiar la pantalla. Tenemos el mismo error. No se puede procesar los parámetros. A ver, voy a quitar esto. Puede ser que sea por eso. El espacio que pusimos ahí. Ahí está. Era por el espacio. Bien, entonces ya se ejecutó. Probamos. Si realmente este registro ya no está. Ya acá me dice una fila afectada. Que ya se borró un registro. Verificamos esto si es cierto. Nos vamos acá. Seleccionamos todos los actores. Y efectivamente pueden ver que ya no está Pablo Vázquez, ¿no? Se eliminó. Bien, entonces aquí le voy a aumentar incluso un temita más que vimos, que era instalar la librería, el MySQL Connect. Ok, esos son los temas que hemos visto el día de hoy, que también esto está ok. Entonces, cada vez que trabajemos con alguna base de datos, sea MySQL, PostgreSQL, SQL Server, o sea, cualquier base de datos, siempre vas a tener que primero instalar el conector, ¿no? Que se instala como un módulo externo a Python para que luego sea utilizado dentro de nuestras aplicaciones. Luego, por lógica, debo conectarme a esa base de datos. ¿Desde dónde? Desde mi aplicación, desde el código fuente. Para eso está esta sintaxis. Y estas sintaxis están definidas normalmente en la documentación, ¿no? En MySQL es de esta forma, para SQL Server puede ser de otra forma, y así puede variar, ¿no? Dependiendo del tipo de base de datos. En este caso hemos visto MySQL. Luego hay que definir nuestro cursor, el objeto cursor, ¿no? Donde MySQL Connector crea como una especie de variable temporal que está esperando una orden para ejecutar ya dentro de la base de datos porque ya está conectado. Pero esa conexión me va a servir para luego hacer operaciones dentro de la base de datos. Seleccionamos datos, fácil, miren, select, ejecuto con execute y luego los resultados con fetch all. Ahora aquí, miren, vamos a hacer una pruebita para que vean la diferencia. Voy a comentar este código y me voy nuevamente al select. Y una pruebita.
también lo borro. Ya. Hace un momento vimos cómo hacer con fetch all, ¿no? Fetch all normalmente te va a servir cuando traes varios datos. 5, 10, 15, o todos los datos de la tabla, todos los registros. Pero hay consultas donde yo solo quiero traer un dato. ¿Ok? Para eso utilizo fetch. Miren, fetch one. Con fetch one me va a traer solo un registro. Guardo, ejecutamos. ¿No? Y ahí pueden ver, me trae, en este caso, me ha traído el primer registro, ¿no? Porque ha hecho un select asterisco from de toda la tabla, pero como pedí un fetch one, solo me ha traído el primer registro. Pero yo puedo hacer que me traiga un registro en particular, miren, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que me traiga el asterisco donde el ID sea el 55, vamos a decir, Natalie. Vamos a traer ese 55 por acá. Entonces aquí voy a comentar ese SQL para que quede ahí. Voy a crearme otro. Select asterisco from actors donde actor ID es igual a $S igual values, no olvidemos eso, 55, ¿no? Acá sería SQL values, ¿no? Y ahí está. Probamos esto. Y ahí está, me trae solo a Natalie. ¿No? En esos casos, donde solo traigo un registro específico, utilizo fetch one. ¿Ya? Y eso lo guardo en una variable y luego esa variable se guarda como, miren, una tupla. Es una tupla con estos tres datos, ¿no? Entonces, quiero traer varios datos, ¿no? Pongamos que yo quiero traer solo un grupo de datos. Por ejemplo, los que hayan nacido entre 1970 y 1980 nada más. No sería de la siguiente forma. Donde, where, year, between 1970 and 1975. ¿No? Ahí me está trayendo solo 9 registros, ¿no? De los 67. Solo 9 registros. Entonces, esto también lo puedo hacer, ¿no? Miren. Copio. Y puedo cambiar acá esto. No sé, la state from, week, year, entre. Y aquí tienen que ir los parámetros, ¿no? $S, $. Aquí en values iría 1970. Ya no sería fetch one porque me va a traer varios registros, ¿no? Sería fetch all. Guardamos, ejecutamos y ahí está, 1974, 70 y me faltó poner el order by, ¿no? Order by por beer year, que se ordene por el año. Ahí está, 70, 72, 74, 74, 74, 74, 75 y 75. No hay más. No hay 40, 80, tal como está en la base de datos. Solo me ha traído los 9 registros que vimos como trae. Bien, entonces esa es otra forma de cómo hacer los selects. Con fetch all no olviden traer varios registros y con fetch one solo un registro. Insertar, insert. Por eso es importante saber SQL para hacer estas operaciones. Actualizar datos, update, eliminar datos del left. Siempre considerar el where tanto en actualización como en where para que no se afecten muchos registros. Bien, eso era la sesión del día de hoy que queríamos compartirles y nos encontramos el día de sábado. El sábado mañana no vamos a poder por temas personales, pero el día sábado nos encontramos nuevamente para seguir continuando con esto. Vamos a hacer
todo esto que hemos visto acá lo vamos a ordenar un poco y lo vamos a llevar a una clase. Lo ideal sería tener una clase en Python, creamos un objeto y con ese objeto empezamos a trabajar el tema de base de datos. ¿Ya? Así como está, digamos, no se trabaja, o sea, no es una buena práctica hacerlo. Funciona, sí funciona, pero lo ideal sería tenerlo en una clase, creo mi objeto y llamo a las funciones específicas para insertar, para actualizar. Sería lo ideal. Bien, entonces hasta aquí la sesión de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos